Guiones y guionistas, capítulo 99. Buenos días a todos, bienvenidos a Guiones y guionistas, el podcast con el que todos podemos aprender a hacer guiones. Cada semana salimos al aire con 2 programas en los que vemos un nuevo elemento, técnica o herramienta para que sepáis más del típico mundo de los guionistas y el arquetípico arte de los guiones. En el podcast anterior vimos qué eran los arquetipos que catalogó Jung y cómo podíamos utilizarlos para desarrollar los personajes de nuestras historias. Pero no nos dio tiempo a ver todos y solo hablamos de los 6 primeros. Os recuerdo que vimos el cuidador, el creador, el inocente, el héroe, el explorador y el bufón. Y bueno, si por lo que sea habéis llegado a este podcast y no habéis oído el anterior, el 97, bueno, pues os invito a que lo escuchéis primero porque os sitúa un poquito de lo que es el concepto de los arquetipos y bueno, yo os presento a estos 6 que ya vimos entonces. Y hoy lo que vamos a ver es los 6 restantes: el amante, el hombre corriente, el sabio, el gobernante, el mago y el rebelde. Pero antes recordaros que en la plataforma Guiones y Guionistas continuamos con el curso de creatividad online. Y hoy vamos a ver una herramienta muy útil que nos ayuda a crear mapas mentales. Mind Map se llama. Sobre cómo hacer mapas mentales para guionistas ya hice un podcast hace tiempo, yo uno de los primeros. Y de hecho os invito que si no lo habéis escuchado todavía, buscadlo, no sé, es de los primeros, yo creo que 14 o bueno, no sé, así a memoria, aunque me llamo Cubero, o juego en Cubero, no recuerdo exactamente el número, pero en el podcast ese os contaba muy bien cómo crear mapas mentales y utilizarlos como guionista, ¿no? Cómo podemos usarlos como guionistas. El caso es que existen muchas páginas web que te ayudan a crear mapas mentales y te permiten pues archivarlos, compartirlos, incluir fotos, vídeos, o sea que tienen como muchas herramientas, ¿no? Haciendo que el uso sea como más práctico que si lo hacemos en un cuaderno en casa. Que bueno, que a lo mejor uno lo puede hacer primero a mano en un cuaderno en casa, dibujarlo todo y luego pasarlo a este tipo de herramientas para tenerlo archivado y compartirlo. O sea, el método que usemos da un poco igual. Una de estas herramientas es Bitmap, que además lo que hace es te permite convertir los textos y las imágenes del mapa mental en diapositivas, con lo cual, bueno, pues tú a lo mejor lo haces a mano, luego lo pasas ahí a internet, lo compartes, sacas diapositivas si tienes que hacer alguna presentación, en algún pitching, bueno, lo que quieras. Bueno, pues eso, hoy vemos Mind Map, un vídeo tutorial. Y os recuerdo que si estáis pensando en apuntaros a la plataforma de cursos de guión, estamos de oferta y nos queda una semanita para la oferta. ¿Y esta oferta por qué era? Bueno, pues porque estamos en el episodio número 99 y la oferta dura hasta el episodio 100. ¿Y qué es la oferta? Bueno, pues que los que se suscriban a los cursos tienen un regalo y pueden elegir entre el planner de guión para organizar y planificar sus guiones, el planner de personajes para desarrollar los personajes de sus historias o el generador de historias para crear sus historias originales a partir de los argumentos de las 100 películas más famosas de la historia. Pues eso, que no desaprovechéis la oferta porque cuando lleguemos al capítulo 100, o sea, el martes que viene, pues va a caducar. Y he recibido un poco de feedback con la noticia que anuncié en el anterior podcast de que pronto tendremos 3 cursos a la semana con clases también los sábados. Bueno, pues quiero tranquilizar a Eva María, tranquila, voy a sobrevivir a ello. Además, tengo pensado que los cursos de los sábados sean más concretos, ¿no? Sean como, en lugar de 10 clases, de 5 clases y sean más encaminados a técnicas de guión. De hecho, os anuncio, aunque todavía quedan un par de semanas, que el primer curso de estos de sábado será el de formato de guión. Pero eso ya será a fin de mes, cuando acaben los cursos que hay ahora en desarrollo. Y bueno, ya que estamos con avisos, os aviso que en el programa 100 voy a dar otra novedad. Todavía no está operativa, pero bueno, el martes espero ya que iTunes ya me lo haya aprobado y bueno, no sé si adelantaros algo, ¿qué será? ¿Será un podcast nuevo? Bueno, sí, un poco lo de la aprobación de iTunes es una gran pista, pero me voy a morder la lengua y no voy a decir nada hasta el programa 100 porque, bueno, pues para eso es el programa 100, para hacer novedades y para dar sorpresas, con lo cual ahí lo dejo. Y ahora sí, nos vamos ya con los arquetipos de Jung, pero antes de seguir con ellos quiero haceros unas preguntas.
¿Habéis pensado en cuál de ellos se corresponde a los personajes de vuestra historia? ¿No? Un poquito de los que vimos, o incluso vosotros mismos, porque que no se os olvide que Jung era psicólogo y nosotros también podemos analizar nuestras motivaciones principales y verlos reflejados en los arquetipos que definió Jung. Si no lo habéis encontrado, obviamente no os preocupéis porque solamente vimos 6 y ahora vamos a ver los otros 6, con lo cual estad muy atentos. Y después también podéis revisar los textos de todo lo que he dicho en mi web, porque para los que solo me escuchen a través de los reproductores de iTunes, de iVoox o de YouTube, os recuerdo que todas las transcripciones de los podcasts están en la web davidestebancubero.com, con lo cual, bueno, pues repasáis un poco estos 6 arquetipos y los 6 anteriores y a partir de ahí ya lo encajáis. Y ahora sí, seguimos con los arquetipos restantes. El séptimo arquetipo es el amante. El amante es un compañero leal que teme ser no deseado o no querido. Busca a su otra mitad o al menos algo para llenar el vacío. Son personajes apasionados y comprometidos, que aman de corazón y que disfrutan cuando están en relación con otras personas. Sí, eso es importante, porque no es que solamente es amor hacia a su pareja, ¿no? Sino también les gusta estar rodeado de un trabajo y un entorno que les guste, ¿no? Que estén ¿no? Que les agrade. Un ejemplo clásico de amante sería Samantha, ¿no? En Sexo en Nueva York, Sex in the City, que además de tener multitud de amantes, a lo largo de la serie, bueno, pues también se dedica a trabajar de relaciones públicas y está siempre rodeada de personas. Pero, como todos los arquetipos, también tiene un talón de Aquiles. Y el talón de Aquiles de los amantes es el que al querer ser más atractivo para los demás y complacer a todo el mundo, bueno, pues sufren el riesgo de perder su propia identidad. Y claro, es que es un mayor temor en la soledad, no ser amado, por eso muchas veces se pueden convertir en una especie como de marioneta en manos de otros. Otro ejemplo también de amantes en televisión, por ejemplo, serían Sharon y Kate en Lost. Aunque bueno, Kate, además del rol de amante, también tiene otro arquetipo, el de rebelde. Porque bueno, ya como veremos, estos arquetipos son independientes, o puede haber uno principal, pero se pueden combinar, ¿no? Tú puedes hacer un personaje que tenga varios. Y si hablamos de marcas, podemos reseñar entre los arquetipos amante a L'Oreal, Häagen-Dazs o Martini, ¿no? Esas imágenes de Martini siempre con el especie de James Bond, la chica, la copa, o sea, es todo como sensual, todo como que te mete en una especie de romanticismo y de seducción, ¿no? Porque claro, luego una vez que cada marca, pues esa es la imagen que luego va a representar en todas sus publicidades, ¿no? El octavo arquetipo es el mago. El mago es un visionario, es un tipo que entiende la forma en que funciona el mundo. A los personajes magos les encanta encontrar soluciones beneficiosas para todos y por eso usan su poder para transformar la parte oscura de las cosas. Pero al mismo tiempo tienen miedo a las posibles consecuencias negativas no deseadas de todos sus actos, ¿no? Porque claro, sí, mueven todos los hilos, pim pam pum, pero como todos sabemos, todo ese tipo de cosas pueden tener consecuencias. Un ejemplo sería el profesor en La Casa de Papel. Gracias a su conocimiento del sistema y a todo como ha estudiado durante muchísimos años, puede realizar esa especie de plan perfecto, ¿no? De atraco perfecto y tener previstos todos los pormenores que pueden suceder en la acción. Pero claro, también sufre mucho cuando surgen contratiempos y algunos de los atracadores pues o le hieren o les atrapan o pasa tal y él está intentando continuamente subsanarlos a toda costa. O sea, nunca les deja en la estacada. Él no quiere que haya que ninguno sufra un pormenor, ¿no? Él no quiere que haya consecuencias negativas sobre ninguno de sus chicos, ¿no? Y el lado oscuro de los magos es que en su búsqueda de conocimiento y soluciones a menudo se vuelven manipuladores. Claro, ellos buscan que los sueños se hagan realidad, pero claro, eso a veces tiene un costo muy grande. Volviendo al mismo ejemplo, el profesor, que sí, que elabora un plan perfecto, pero hay algo que no tiene previsto, que es enamorarse de la mujer policía, que es su antagonista, que se enfrenta a él, ¿no? Y a la que no duda en manipular, ¿no? Y vamos viendo cómo la va manipulando para claro, es otro de los atractivos que tiene la serie, ¿no? Esa trama que tiene entre los dos antagonistas, pero por otro lado que se quieren, ¿no? ¿No? Pero claro, él tiene que manipular para conseguir el fin que se había propuesto. Hay otros magos famosos en ficción, como Campanilla, en Peter Pan, pero también los hay en la realidad, ¿no? Porque, ¿qué era Steve Jobs? ¿No? Un mago. O Oso, por ejemplo, ¿no? El magnífico documental de Wild Wild Country, si lo habéis visto, vedlo porque está alucinante, que ahí cuentan toda la historia de Osho o Barthad, bueno, tiene varios nombres,
Y claro, es alucinante como cuando habla, todos los seguidores. Bueno, si no la habéis visto, vedla que merece la pena. Y si buscamos ejemplos de marcas que utilizan este arquetipo en su imagen, podemos recordar a Axe o Absolute Vodka, ¿no? Como esa especie de Axe, esa especie como de halo, ¿no? Que tiene a su alrededor, ¿no? Sí, que si hacen para los jóvenes, pues todas las mujeres lo siguen, ¿no? Como muy bien no saben por qué, ¿no? El noveno arquetipo es el hombre corriente, que es un personaje que lo que quiere más que nada es pertenecer, ¿no? Ellos deben quedarse afuera y estar solos. Es un poco la parte de nosotros que sabe qué cualidades debe esconder y cuáles resaltar para poder encajar con los demás. Normalmente en la ficción son retratados como el hombre común, el chico o la chica de al lado, y la mayoría silenciosa. Y si volvemos al ejemplo de Lost, el hombre corriente sería Jin. También denominado como el realista, el buen hijo o el buen vecino, este arquetipo suele tener los pies en la tierra y ser empático con los demás, pero pierde su propia identidad cuando trata de encajar, y esa es su debilidad. Claro, para caer bien a todo el mundo, pues evita situaciones que puedan ser comprometidas o dañinas y perdiendo también un poco su personalidad en todo ello. Otro arquetipo de hombre normal sería Bilbo Bolsón, del Señor de los Anillos y el Hobbit. Y como ejemplos de marcas nos encontramos a IKEA, eBay o SEAT, ¿no? SEAT, esa marca española, ¿no? Tan normal, si es que es así, es como que no, nunca destacaba por algo, pero ahí estaba, ¿no? Todo en España la verdad es que hay muchísimos SEAT y durante una época era como casi el coche mayoritario, ¿no? El décimo arquetipo es el rebelde. El rebelde lo tiene claro. Hay que cambiar las cosas que no funcionan sin miramientos. O sea, que algo no funciona, pues venga, lo cambiamos, pese a quien le pese. Básicamente porque las reglas están para romperse. Y para eso no le importa utilizar cualquier método, como interrumpir, destruir, llamar la atención, lo que sea. Y si no, que se lo digan a Jack Sparrow, ese rebelde extravagante y libre de piratas del Caribe. O, por ejemplo, se me ocurre que si hablásemos de futbolistas, un rebelde sería Neymar, ¿no? Ahí como, da igual, si tiene que gambetear, tiene que hacer lo que sea, es rebelde, todo el mundo le dice que no intente hacer cosas como demasiadas florituras en momentos tensos porque van ganando 3-0, pero él le da igual, él lo hace, llama la atención, porque, bueno, las reglas están para romperse, ¿no? Y se me ocurre también que, por ejemplo, Piqué sería un poco el bufón, el que siempre tiene que estar dando la nota y divertirse y pasárselo bien, aunque le critiquen por eso, le da igual. Si bien pueden comenzar con un buen objetivo en mente, los rebeldes cruzan fácilmente la línea de la rebelión al crimen. Y son peligrosos porque destruyen todo aquello que no les conviene o no comprenden, ¿no? Un poco para protegerse de posibles amenazas, bueno, pues es como un elefante en una cacharrería, ¿no? Van dando golpes para todos los lados. Suelen ser retratados también como revolucionarios o inadaptados. Otro ejemplo sería, por ejemplo, Sawyer en Lost, ¿no? Un rebelde con todas las de la ley, o por ejemplo, Tokio en la casa de papel. O sea, ella ya, vamos, desde que entran en el primer episodio y se pone a disparar cuando lo debe, hasta cuando sale fuera, luego de repente vuelve a entrar, o sea, ella es súper rebelde. Para mí es un ejemplo clarísimo de este arquetipo. No sé si los creadores trabajaron con arquetipos cuando lo crearon o simplemente surgió porque, como bien decía Jung, los arquetipos están ahí porque están en el inconsciente colectivo y por eso los utilizamos desde hace tantos años. Y bueno, si hablamos de marcas, Diesel, por ejemplo, Harley Davidson, desigual, vamos, o mixta, ¿no? Esas ropas, esas mezclas siempre es como de, vale, ¿cuáles son las convenciones estas? Bueno, pues yo las rompo, ¿no? Va buscando todas las convenciones para poder romperlas. El arquetipo undécimo es el del gobernante. El gobernante quiere control y crear una comunidad o una sociedad exitosa. Y ante todo, desea ser próspero en lo que hace, sea lo que esté haciendo. Es un personaje que no está dispuesto a perder, no, no se va a dejar perder y va a hacer lo que sea para no ser un loser. Y se puede ver reflejado, por ejemplo, en el jefe, el rey o la reina, el político o el modelo a seguir, ¿no? Esos que están siempre ahí arriba. Y si volvemos al ejemplo de la Casa de Papel, este rol viene clarísimamente definido por Berlín, que ejerce el poder dentro de la Casa de la Moneda durante todo el encierro. Solo hay un momento en algún episodio donde es relevado un poquito del poder, pero él lo lleva dentro, ¿no? Y lo hace muy bien hasta, bueno, no voy a hacer el spoiler por si no lo habéis visto todavía la serie, pero hasta el último episodio ahí, ¿no? Teniendo el control. Porque el deseo de estos líderes natos
es el control, ¿no? Y ejercer el poder, ¿no? Y hacerlo con éxito. Pero claro, su debilidad es que temen ser derrocados, ¿no? Ellos están arriba, son los reyes, pero claro, y como temen ser derrocados, se pueden volver muchas veces autoritarios o no delegar ningún rol a las personas más cercanas a ellos, ¿no? Como Berlín, ¿no? Se convierte en súper autoritario para no perder ese control. Y un ejemplo de gobernantes sería Ben Linus, ¿no? El jefe de los otros. No al principio cuando aparece, pero cuando ya otra vez recupera el poder, es ahí, es el capo. Y bueno, otro gobernante puro de televisión, vamos, yo creo que de los más grandes que ha dado estos últimos años, yo creo que se equipara a otros grandes gobernantes de Shakespeare, por ejemplo, es Frank Underwood en House of Cards, ¿no? Otro ejemplo de la lucha por el poder y el control como único motor de su existencia. Y si hablamos de ejemplos de marcas, Mercedes-Benz, Rolex, ¿no? Ese reloj y ese coche que lo único que está mostrando es tengo lujo, tengo éxito, soy una persona que tiene mucho dinero y que tiene poder. Y por último, el arquetipo número 12 o duodécimo es el sabio. El sabio es un buscador de la verdad que usa su inteligencia para analizar el mundo. Trata de comprender lo que está a su alrededor, la gente, la forma en que las cosas funcionan, las leyes del universo, o sea, ellos quieren saber de todo, ellos quieren conocerlo todo. La cosa que más temen es la ignorancia y por eso se pasan mucho tiempo estudiando y reflexionando, porque ellos lo que quieren es encontrar la verdad. Su mayor deseo es saber la verdad, ¿no? Como por ejemplo el Doctor House, cuya motivación no es salvar a la gente, sino encontrar el origen de cada enfermedad, ¿no? Es como un detective. No tengo ninguna empatía con los pacientes y casi me da igual. Pero yo lo que quiero es saber esa enfermedad que tienes, que es tan misteriosa, quiero saber de dónde surge, quiero saber cómo ha llegado para ti y quiero desvelar como un detective esa enfermedad, ¿no? Y debido a ese miedo a la ignorancia, es posible que muchos sabios solo estudien y estudien y estudien y nunca actúen según lo que descubran. Porque ellos se dedican a analizar, a pensar, a meditar, pero a la hora de actuar a veces se paralizan. Aunque bueno, no todos los sabios se dedican solo a meditar, como por ejemplo Gandalf, el Señor de los Anillos, que además de sabio es capaz de luchar por vencer el mal y lo que haga falta. A este arquetipo también se le conoce como el experto, investigador, el consejero, el pensador, el filósofo, el académico, el maestro. Esto lo digo porque muchos arquetipos tienen como varios nombres, ¿no? Y si buscáis los arquetipos por ahí por internet o en libros, veréis que hay algunos como que son nombres parecidos a lo que hay. Pero bueno, lo importante es el concepto. Y ejemplos de marcas sabias serían, por ejemplo, Google, ¿no? Wikipedia, CNN, ¿no? Como empresas que intentan, ¿no?, tener todos los conocimientos. Y para terminar, comentar que un personaje arquetípico, como decía antes, no tiene que encajar perfectamente en una única categoría. Un creador también puede ser un sabio, o por ejemplo, si es un creador, por ejemplo, vosotros que estáis escuchándome, muchos seréis guionistas y tendréis el arquetipo de creador por ahí. Pero bueno, a lo mejor sois un guionista de comedia, ¿no? Y además de creador también tenéis el bufón. Y os gusta siempre ser el que hacéis las bromas y tal, y luego, bueno, pues trabajando escribís sobre ello, ¿no? El típico comediante o cómico que escribe sus propias bromas. Nosotros lo importante de todo esto, ¿no?, de este podcast de hoy, es que creemos personajes convincentes y complejos, y para eso lo que podemos hacer es combinar los arquetipos principales y mezclar sus características. Decir, venga, va, el mío va a tener esta como característica principal, va a ser un sabio, pero además de ser un sabio, también va a ser un gobernante, por ejemplo. Y entonces un gobernante, no un gobernante como Frank Underwood, ¿no?, que es casi más ambicioso que sabio, pero es uno que es el típico anciano de la tribu, que es sabio porque es mayor y que luego encima es gobernante. Y con esto terminamos el podcast de hoy, en el que hemos visto qué son los arquetipos de personajes y cómo utilizarlos. Y si os ha gustado este podcast, pues como siempre agradecería muchos vuestros comentarios y valoraciones en iTunes, en iVoox, en YouTube, me gusta, si algo no os gusta también decidlo, lo que queráis, pero un poquito de feedback siempre se agradece. Y también, si conocéis a gente que le puede interesar, decídselo, propagad a los cuatro vientos, que hay un podcast de guión. Y recordaros que estaremos juntos los martes y jueves con nuevas técnicas, estrategias y análisis para que aprendamos entre todos a ser mejores guionistas. ¡Hasta pronto!